Buen día, yo soy Luis Diego García Rodríguez de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El día de hoy les voy a hablar acerca de mi evidencia número 2, acerca del análisis epidemiológico de problemas de la salud de la población. Mi profesor es José Heriberto Favela. Bueno, comencemos. Primeramente hablaremos acerca de los estudios epidemiológicos. Bueno, de esto hay que saber dos cosas. Hay de dos tipos, descriptivo y analítico. Primero hablaremos un poco de los analíticos. ¿Qué sabemos de estos tipos de los descriptivos? Estos estudios describen la frecuencia y características más importantes de un problema de la salud. Y tenemos tres tipos: ecológicos o de poblaciones, serie de casos o estudios de individuos o estudios transversales, que estos miden la prevalencia. Primero hablando de los estudios ecológicos. Cuentan con información sobre la población, sobre la exposición o el evento para la población en su totalidad, pero se desconoce a nivel individual la exposición. Describe la enfermedad de la población en relación a varias variables de interés: edad, sexo o hábitos nocivos. Esto no solo se centra en un individuo, sino que estudiamos la enfermedad en una comunidad. Serie de casos. Esto ya es bastante más individual. Por eso son estudios de individuos. Experiencia de un paciente o un grupo de pacientes con un diagnóstico similar. Suele describir una característica de una enfermedad. Se usan cuando se documenta una nueva enfermedad o un efecto adverso. También se usan como descripciones de profundidad de la condición clínica de los pacientes. Estos estudios nos ayudan a estudiar pues enfermedades que comparten cierto tipo de personas, presentándose más en el individuo y lo comparamos con otros individuos. Tenemos los estudios transversales, que estudian de manera simultánea la exposición y la enfermedad de una población bien definida en un momento determinado, útiles para el estudio de enfermedades crónicas. Luego tenemos a los estudios analíticos, que tenemos que los analíticos se dividen experimentales y observacionales. Estos intentan establecer una relación de causalidad entre el factor de riesgo y la enfermedad previamente analizada por un estudio transversal. Se dice que es experimental cuando se cumplen las siguientes condiciones: el investigador asigna un factor de estudio y también aleatoriza la muestra. Primero tenemos el ensayo clínico controlado, mejor para demostrar la causalidad y la eficiencia de una intervención, como algún medicamento, algún procedimiento quirúrgico, y el ensayo de campo, que valora la eficacia de una manera preventiva. Este se hace sobre individuos sanos. Y luego tenemos a los observacionales analíticos. Tenemos el estudio de corte, que parte de un grupo de individuos expuestos a un factor de riesgo, una corte expuesta, y de otro grupo comparable en todo menos en la población al factor de riesgo. Busca la incidencia de una enfermedad en ambas poblaciones. Tenemos dos tipos de cortes: las históricas o retrospectivas, que identifican mediante registros cortes expuestas a un factor de riesgo y otra no expuesta. Y aparte tenemos los casos y controles, que identifican a personas con una enfermedad y la compara con un grupo sano. Estudia varios factores relacionados con la enfermedad. Se examina comparando la frecuencia de la exposición a este u otros factores. Entre los casos y controles, son estudios epidemiológicos, analíticos y no experimentales. Retrospectivos, es decir, miran hacia atrás y revisan la información previa, o más que nada los sucesos previos, para estudiar qué es lo que estaba pasando. Bueno, ahora seguimos con medidas más frecuentes usadas en la epidemiología. La investigación epidemiológica tenemos que se construye por tres medidas: de frecuencia, de asociación o efecto y de impacto potencial. Primeramente hablemos de la frecuencia. Y con la frecuencia es pues más que nada cuantitativa. Tenemos a la mortalidad, que es la magnitud con la que se presenta la muerte en la población en un momento; la tasa de letalidad, que indica la probabilidad de morir por algún padecimiento; mide la gravedad de la enfermedad desde un punto de vista poblacional en proporción a los casos de una enfermedad que resultan mortales. La morbilidad, que esto nos ayuda a medir la frecuencia de una enfermedad. Tenemos que la morbilidad por prevalencia es el número de individuos que padecen una enfermedad en un momento específico en relación a la población total. Indica la frecuencia de un evento. Mientras que la morbilidad expresa el volumen de casos que aparecen en un periodo determinado. A la incidencia también se le conoce como riesgo absoluto. Bueno, ya con estos medidas de riesgo, hay que hablar acerca del enfoque de riesgo, el cual es un enfoque el cual nos permite dictaminar
qué tan problemático puede llegar a ser una patología. Esto lo hacemos analizando factores de riesgo, midiendo el riesgo de la enfermedad. Bueno, primeramente hay que hablar acerca de qué es un factor de riesgo. Son características asociadas con un mayor de riesgo contra una enfermedad. Las hay hereditarias, medios ambientales y biológicos. Por ejemplo, la diabetes, hay cierta predisposición hereditaria para contraerla, o agentes biológicos como lo puede ser la contaminación ambiental, la humedad del ambiente, que nos pueden predisponer, no sé, a cáncer de pulmón, cáncer de estómago. ¿Cómo medir el riesgo? Se usa con medidas como la incidencia, el riesgo relativo, el riesgo atribuible y el riesgo proporcional. Bueno, ahora apliquemos un poquito de estas medidas epidemiológicas para una patología con la cual ya trabajé en la evidencia pasada, la cual es parotiditis, o mayor conocida paperas, la cual su cuadro insidioso o principal es inflamación de las glándulas parótidas. Primeramente, la incidencia. Se registró un total de 3.748 casos confirmados de parotiditis, lo que representó un incremento del 23.45 en comparación con los 3.036 del caso del año anterior. Es decir, ahorita tenemos una prevalencia de 3.748 casos confirmados, pero hubo una incidencia del 23.45%, es decir, casos nuevos. Morbilidad. Pues tenemos diferentes razones de morbilidad, como la orquitis, inflamación testicular de hasta un 30% en varones postpuberales, o forfitis en mujeres, meningitis aséptica en el 10% de los casos y encefalitis el 1%. Mortalidad. En nuestro país y alrededor en el mundo, la mortalidad es muy rara, ya que la patología, aunque el esquema de vacunación no tiene todo el alcance que se quisiera, sí alcanza o sí tiene un gran impacto en disminuir la mortalidad. Es decir, es inferior de 1 por cada 10.000 casos. Por ejemplo, en México el año pasado y este año ha habido 0 defunciones a causa de la parotiditis. Bueno, enfoque de riesgo. Como vimos, el enfoque de riesgo tenemos que analizar factores de riesgo, de control, y por eso analizaremos las siguientes medidas. Primeramente, ¿cuál es la población vulnerable? Niños no vacunados, especialmente entre 2 y 12 años, personas con esquema de vacunación incompleto, su inmunidad deficiente, individuos con inmunosupresión. Factores ambientales y sociales. Tenemos alta exposición en lugares con aglomeración, como escuelas, cuarteles, guarderías, residencias, brotes en comunidades con baja cobertura de vacunación y viajes a regiones donde la parotiditis es endémica o hay brotes activos. Bueno, hay que conocer estos otros factores para saber cómo clasificar a la parotiditis. Primeramente, el mecanismo de transmisión vía aérea o gotitas respiratorias o en contacto con superficies contaminadas es muy transmitible en conviventes o contactos estrechos. Consecuencias y complicaciones, pues las que ya mencionamos, orquitis, meningitis, pancreatitis, impacto en la salud pública durante brotes, especialmente en comunidades no inmunizadas. Y pues también como parte de este enfoque de riesgo tenemos que conocer medidas preventivas clave, la vacunación, el aislamiento de casos sospechosos y educación en la salud sobre síntomas y formas de transmisión. Es muy importante todo esto. Medidas de prevención. Según el gobierno de México, tenemos que fortalecer las acciones de promoción de la salud con énfasis en la medida de higiene personal y cuidado de alimentos, capacitar a los trabajadores de la salud de los sectores públicos y privados sobre las disposiciones establecidas para tal efecto, resaltar la importancia de la notificación semanal y obligatoria del padecimiento, como señala la Ley General de Salud, difundir la información de todas las unidades de salud de su estado para orientar la detección, manejo adecuado de posibles casos al Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica y aplicación de la vacuna triple viral o SRP, sarampión, rubiola y parotiditis. La primera es a los 12 meses de edad, la segunda se aplica a los 6 años de edad o al ingresar a la escuela primaria. Bueno, medidas de control. Tenemos diferentes medidas de control según si es ante un caso, ante el control de los contactos y de contactos susceptibles. Medidas de control ante un caso. Aislamiento de tipo respiratorio. La persona enferma no debe acudir a la escuela o a su lugar de trabajo durante el periodo de transmisibilidad, es decir, que en los 4 días posteriores al comienzo de la parotiditis. Medidas de control de contactos.
localización y seguimiento de los contactos. Es decir, que las personas expuestas durante un caso en un periodo de infectividad investigan sus antecedentes de vacunación. El estado de vacunación debe ser recolectado con la mayor precisión posible mediante la petición de un documento acreditativo de vacunación o comprobación en el registro de vacunación. Inmunización en contactos susceptibles. Se ofertará la vacunación a todos los susceptibles menores de 10 años. Se consideran susceptibles a los no vacunados y sin antecedentes de haber padecido la enfermedad. La vacunación después de la exposición no siempre previene la infección. No se recomienda la administración de inmunoglobulina humana. Y bueno, continuando con este tema de la peritonitis, pero ahora en conjunto con el tema de estudios médicos, pues ahora analizaremos 5 estudios, artículos médicos acerca de la peritonitis en relación a sus factores de riesgo y prevención. Comencemos con este. ¿Qué tenemos aquí? Análisis de la seroprevalencia frente al sarampión, rubiola y peritonitis en trabajadores sanitarios de la revista española de la salud pública. Bueno, esto es un estudio observacional transversal. Aquí analizamos la prevalencia de la no inmunización. Fue que tenemos un 16.1 de la parotiditis en trabajadores sanitarios. Y aparte, el estudio mostró una regresión logística de diferencias estadísticas significativas. Y esto, pues, analizó médicos, farmacéuticos, odontólogos, psicólogos. Y pues esto literalmente nos dice que gran parte de toda esta población que trabaja en hospitales o de trabajadores sanitarios no está inmunizado, lo cual es una gran fuente de infección o un gran foco de alarma para a futuro prevenir más esta patología. Aquí tenemos otro artículo, prevención del sarampión y las paperas y rubiola. ¿Cómo podemos hacerla mejor? Esto es una revisión sistemática. Y pues en este artículo se revisan los desafíos que aún persisten para eliminar estas enfermedades. ¿Qué destaca de esta revisión? Pues que se hace una revisión bibliográfica para identificar los desafíos asociados y las intervenciones necesarias para cómo abordarlos. Como siguiente artículo, analizamos la persistencia de anticuerpos contra sarampión, papeles y rubiola en una corte vacunada en un seguimiento de 20 años. Esto fue hecho por la Universidad de Oxford y pues en este artículo abordamos la seropositividad 20 años después de la primera dosis triple vírica, en particular de la rubiola y el sarampión. Los resultados mostraron que los anticuerpos inducidos por la vacuna disminuyen significativamente después de la segunda dosis. A la vez se llegó a observar que la protección contra la enfermedad reducía mucho. Como consiguiente, tenemos cobertura y privación de la vacunación del sarampión, papeles y rubiola a nivel municipal en Brasil. Un estudio ecológico. Bueno, esto es un estudio de algo de seguimiento, por eso decidí incluirlo y aparte es un estudio ecológico que nos permite pues evaluar a la población y pues nos permite saber o nos permitió ver acerca de que la primera brigada de vacunación que fue en 2013 fue de un alcance de 95% y a, a años actuales, es decir, 2020, ese porcentaje de alcance disminuyó gradualmente a abajo del 95%, aunado que gran parte de esas personas que se aplicaban la primera vacuna no recibían su segunda vacuna triple viral. Y por último tenemos este estudio, el efecto de la variación geográfica en las medidas de ingreso sobre la población y cobertura de la vacunación contra el sarampión, paperas y rubiola en Inglaterra, un protocolo de estudio ecológico. Bueno, pues aquí tenemos que este estudio fue hecho para determinar si existe una relación entre las medidas de privación de ingresos de las autoridades locales en relación a la disponibilidad de la vacuna, porque se dieron cuenta que gran cantidad de niños entre 2019 y 2020 no tenían acceso a la vacuna por disminución del presupuesto. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias por su atención.